están todos? En el día de hoy vamos a ver un video el cual nos va a explicar dos síndromes importantes de la discapacidad del ser humano. El primer síndrome del que vamos a hablar es el síndrome de Angelman. El segundo síndrome es síndrome de maullido del gato. Vamos a empezar con el síndrome de Angelman y vamos a hablar un poco de su historia. En el año 1965, el médico pediatra Henry Angelman hace una breve descripción de las características de 3 casos de niños que presentan ciertas particularidades. Que esas características en la actualidad la llamaríamos como el síndrome de Angelman. Pero él las describe en su primera publicación como niños marionetas. ¿Por qué? Porque es que estos niños presentan unas particularidades como rigidez, crisis convulsivas, mucha risa excesiva y también carencia del habla. En el año 1965, en ese mismo año, la comunidad de la medicina elimina la existencia de esta condición. ¿Por qué? Porque la ve como una condición rara. Pero después de 2 años, en el 1967, Bower y James Ball, ellos hacen una breve descripción de estos niños porque encuentran 3 casos parecidos con estos mismos síntomas que había mostrado anteriormente el doctor Henry Angelman. Entonces ellos le pusieron el nombre de marioneta feliz. Esta denominación duró aproximadamente muchos años, pero fue en el año 1982 donde William y Jaime, interesados por esta enfermedad, catalogan este síndrome como el síndrome de Angelman, sobre todo para darle honor a su descubridor, pero también para evitar ofensas, como así que las personas que sufrieran con estos síntomas y sus familias evitaran ofenderse por el nombre. Ya que el síndrome antes era conocido como marioneta feliz, pero ahora se conoce como el síndrome de Angelman, que prácticamente Angelman significa ángel varón. Y es que verdaderamente las personas que tienen estas particularidades, muestran estas conductas, prácticamente utilizan la postura de un ángel con las alas abiertas. Según la Fundación Síndrome de Angelman, esto es un síndrome que es un síndrome porque es una enfermedad que desordena la conducta, es una enfermedad con desorden neurológico. ¿Cómo así? Las personas con esta enfermedad, además de tener una risa excesiva, su conducta es desordenada. ¿Por qué? Porque estas personas cambian, su sonrisa cambia, de un momento a otro se sienten unas personas felices, de otro momento están tristes. Además de eso tienen un retraso mental. Y además de eso, la carencia de habla es muy impresionante. ¿Por qué? Porque no tienen la facilidad de expresarse o de comunicarse oralmente. Además que tienen una dispraxia oral. Estas personas físicamente las podemos ver que tienen un 80%, la cabeza tiene un 80% de microcefalia, tienen los dientes separados, anchos, la boca es grande, los ojos son separados, sufren de estrabismos. Estas personas, sus características físicas también nos muestran algo del síndrome que padecen, también como su parte psicológica. Cuando estas personas tienden a frustrarse, a veces son agresivas con ella misma y la comunicación de estas personas es nula y es primitiva. Aquí en el mural podemos observar estas imágenes que nos muestran características de estas personas que sufren de este síndrome. Por ejemplo, esta imagen me llamó mucho la atención porque aquí vemos una sonrisa que cautiva. ¿Cómo así? Esta niña, a pesar de sufrir de este síndrome, ella sonríe alegre. ¿Por qué? Porque cuando ellos reciben ayudas especiales como fisioterapia, logopedia, técnicas comunicativas, ellos reciben ayuda en su parte psicológica, ellos tienden a sonreír a pesar del síndrome que padecen. También aquí vemos en esta imagen las características físicas, vemos cómo es su nariz, su boca, los ojos los tienen separados. Acá en esta imagen vemos el apoyo de los padres, esto es fundamental. Cuando estos niños
poseen este síndrome o tienen las características de este síndrome, el apoyo familiar es indispensable, porque esto los va a fortalecer a ellos en su proceso no de pronto de curarse, porque ya sabemos que este síndrome no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento y el apoyo familiar es fundamental. Acá vemos el Día Internacional. Es el 15 de febrero. El Día Internacional de este síndrome es el 15 de febrero. Pero no hay que hacerle de pronto, en el Día Internacional hay que llamarle la atención, hay que mostrarle al público que todos lo conozcan, que todos lo sepan. No, es importante que todos sepamos que este síndrome existe, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cuál es su diagnóstico y cuáles son sus posibles tratamientos. En esta imagen explico qué es el síndrome de Angelman. Aquí están sus características, está su descubridor, que fue el doctor pediatra inglés Harry Angelman, está el niño con sus características físicas, y en esta parte me llamó mucho esta imagen, es la dentadura. Fíjense cómo tienen los dientes ellos. Su parte dental, sus dientes son muy especiales porque ya sabemos que son anchos y son anchos y tienden a ser grandes. Me gustaría conservar en el mural del síndrome Angelman y me gustaría que entendieran que de pronto la explicación que yo les di, más las imágenes, fueran muy claridosas para ustedes. Con esta explicación termino de hablar sobre el síndrome de Angelman. Quiero que se acerquen y observen el mural, las imágenes bien vistas, y vamos a hablar ahora del síndrome del maullido del gato. Bueno, ahora sigamos con el síndrome de maullido de gato. Acá tenemos el mural del síndrome. Bueno, este síndrome también es muy importante. Este síndrome es una enfermedad cromosómica rara, congénita, que se evidencia desde el nacimiento. Esta enfermedad se caracteriza porque el niño desde que nace tiene un llanto muy parecido al maullido de gato. Vamos a hablar un poco de su historia. En el año 1963, Lejeune y Coles, ellos hacen una conclusión de unas historias clínicas en base a unos casos particulares que observan de niños que al nacer presentan un llanto muy distintivo, con una tonalidad que va cambiando a medida que el niño va creciendo, pero este llanto es muy similar al maullido de un gato. Claro que a medida que el niño crece, la tonalidad va cambiando. Esta enfermedad tiene características comunes. ¿Por qué? Porque las personas que poseen este síndrome tienen una capacidad intelectual, tienen un porcentaje muy significativo en la capacidad intelectual. O sea, estas personas tienen un retraso cognitivo y ese retraso es muy significativo. También es muy significativo que estas personas son poco expresivas. Estas personas no se comunican con mucha facilidad, pero ellas tienden a tener una comunicación comprensiva un poco más fácil. A estas personas que tienen estas características, que poseen este síndrome del maullido del gato, estas personas les llama mucho la atención el agua, el ruido de la música, los sonidos, el plástico, los globos. Ellos también son un poquitico más afables, como así son un poquitico más, que quieren como interactuar un poquitico más con las personas. A pesar de que su comunicación no sea la mejor, pero tienen la capacidad, con ayuda de personas especiales, tienen la capacidad de poder manejar algunas frases. Y estas personas también tienen la capacidad de controlar sus esfínteres, si poseen su ayuda especial que necesitan. ¿Cuál es el diagnóstico para este síndrome? Primero que todo, un examen clínico, pero lo más sospechoso para un médico es cuando el niño tiende a tener el maullido, el llanto parecido al maullido del gato. También estos niños tienen un peso bajo al nacer, la talla es baja, el cráneo también tiene parte como de microcefalia, es pequeña la cabeza, es redonda,
Entonces, estas características hacen que el médico haga observaciones y exámenes para determinar si el síndrome existe en los niños. Este síndrome no tiene tratamiento, pero se tiene que tratar según las condiciones individuales que presenta el niño, los síntomas individuales que presente. Es importante también asesoría a los padres. Los padres deben de ser asesorados con respecto al síndrome para que ellos sepan cómo tratar y cómo sobrellevar la situación con el niño que sufre esta discapacidad. Bueno, esta es mi explicación sobre los dos síndromes que estamos viendo en el día de hoy. Quiero que se acerquen al mural para que observen las imágenes características que pude encontrar del síndrome de Mauricio del gato. Esta mirada impactante me llamó mucho la atención porque esa mirada es muy expresiva. La niña tiene el síndrome, pero su mirada es expresiva y nos dice muchas cosas. A veces ellos poseen estas discapacidades, pero a través de sus sonrisas, de sus miradas y sus expresiones podemos observar que son personas que necesitan nuestra ayuda, nuestra comprensión, y eso es lo que queremos hacer. Acá tenemos la presentación clínica, cuando el niño nace. Además de que el niño presenta el llanto característico, también presenta microcefalia, o sea, cara redonda, presenta también el pliegue de la piel en el ángulo interno del ojo y otras características muy similares. Tenemos también el Día Internacional. El Día Internacional del Síndrome del Mauricio del gato es el 5 de mayo. Pero como les dije anteriormente en el síndrome de Angelman, no tenemos porque de pronto en ese día es que vamos a hacerle conmemoración a esta discapacidad. No, es importante conocer de ella todos los días, porque aunque son enfermedades raras, son síndromes raros, existen y hay que tener mucha información sobre ellos. También tenemos aquí las características físicas. En las características físicas vemos cómo son sus caras, sus manos, cómo están formados sus pies. Miren cómo están formados esta parte del niño. Entonces, estas imágenes y toda la explicación y las características de estos síndromes son muy importantes. Con esto me despido y espero que mi explicación haya sido de mucho valor. Espero que los haya ayudado así como me ayudó a mí, porque la verdad es que estos dos síndromes me llamaron demasiado la atención. Leí mucho, el síndrome de Down, el autismo, pero la verdad es que estos dos me interesaron y por eso los escogí. Gracias y espero les haya gustado el video.